Entonces, queridos amigos, vamos a analizar detalladamente, detenidamente, ¿qué es la fe? Veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a la fe. La fe es definida en el Nuevo Testamento como la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven, y esto lo podemos entender en Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pudimos darnos cuenta que Abraham manifestó plena y claramente esta situación. Veamos también que en el versículo 6 nos advierte claramente que sin fe es imposible, óigase bien, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, nuestra búsqueda de Dios tiene que ser la búsqueda de un gambusino, de un minero, que no obstante exponerse al riesgo que implica meterse en las profundidades de la mina, él no ceja en su búsqueda de el metal precioso que está buscando. Así nosotros tenemos que buscar a Dios. Veamos qué relación tiene la fe con la palabra de Dios. En la práctica que nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón hacen de la oración y de la comunión con Dios, viene como consecuencia la práctica que nuestro cuerpo ejerce a través de la fe. Es el crecimiento y desarrollo de nuestra comunión con Dios lo que nos permite ejercer la fe, que es fundamental. En este contexto se denomina fe al conjunto de creencias y convicciones que yo tengo acerca del santo carácter de Dios. Por eso, nuestra fe no puede estar sustentada en un ídolo de barro, o como dice el Salmo 115, tienen pies, pero no caminan, tienen ojos, pero no ven, tienen manos, pero no palpan, tienen oídos, pero no oyen, semejantes, idénticos, iguales a ellos son todos los que le adoran. Y luego nos preguntamos por qué el mundo está cada día peor, y la gente se consuela diciendo que los tiempos son difíciles, que se acerca la venida de Jesús, porque ni siquiera dicen que se acerca la venida de Cristo. Ahora, como vimos en Hebreos 11:6, dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera. Podemos estar todos los días metidos en el templo, llevando toda clase de ofrendas, de diezmos, y eso no va a agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios es la fe que nosotros ponemos por obra, no que decimos, no que pensamos, no que sentimos. La fe es demostrar. Así que la fe es estar absolutamente convencido, tener profundo conocimiento de las cosas o principios en los que estamos creyendo. Es decir, tenemos que tener un fundamento, una base. No es que yo creo en San Pamelo porque sí. No, yo tengo que tener la absoluta seguridad y convicción de que fue San Pamelo el que me hizo el milagro. Y ya sabemos que eso no es verdad. Entonces, bajo la fe que como creyentes aceptamos como una verdad absoluta, los principios difundidos por la palabra de Dios tendrán que hacerse manifiestos. Es que la fe es como la ciencia. Todo aquello que en la ciencia no se puede comprobar, no existe, no es verdad. Por eso, nuestra fe tiene que estar manifiesta por obras. Por eso Santiago decía, pero la fe sin obras es muerta, no existe, no vale para nada. Y ya vimos a través de lo que acaba de suceder en el mundo, que la gente tuvo fe
en un bicho que fue como el coco. Nadie lo vio y sin embargo todos le tuvieron miedo. La gran pregunta es que si el bicho no existe y no se pudo secuenciar, ¿de dónde carajos salió el antídoto? Pero no nos metamos en rollos, queridos amigos. Tener la creencia en un ser supremo es para manifestarlo. Por eso es que hay gente que se dice atea. Es importante que nos demos cuenta de que un ser supremo tiene una voluntad perfecta que nosotros deberíamos darnos a la tarea de conocer. Ahora veamos. Fe es la certeza, la absoluta convicción y seguridad de aquello que se espera, de aquello que una de las cosas importantísimas que nos muestra el libro de Habacuc en el capítulo 2, versículo 4 de Habacuc dice: He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Ahora entendamos la significación que tiene la palabra justo. Justo es aquel que es equitativo, que cumple la regla áurea. Y la regla áurea es: haz a otros como tú quieres que los otros hagan contigo. Fe es confianza, es creer, es fidelidad, es tener seguridad, es tener certeza. La palabra de Dios y sobre todo el Nuevo Testamento está lleno de manifestaciones de fe. Una de las más impresionantes está en Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte le dicen: quítate y arrójate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Eso lo dice Mateo 21:22. Veamos otro ejemplo de fe extraordinario. Marcos 11:23. De cierto, les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Pero nótese que aquí está implícito el hecho de que tenemos que pensar y sentir de la misma manera para creer. Como consecuencia del pensar y el sentir viene el creer. No puede ser de otra manera. Tener fe en Dios es creer en su existencia, en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia. Y como hemos visto a lo largo de todos los capítulos que hemos elaborado y subido en Escudriñando tu Palabra, podemos darnos cuenta de que la omnisciencia de Dios es para proveer nuestra alma. Es decir, Dios sabe qué es lo que en realidad de verdad necesitamos antes de que nosotros siquiera podamos decírselo. La omnipresencia de Dios es para proteger nuestro cuerpo en donde quiera que estemos. En donde quiera que vayamos, la omnipresencia de Dios estará presta y dispuesta a proteger nuestro cuerpo. Y la omnipotencia de Dios es para bendecir nuestro espíritu. Entonces vemos por qué los atributos de Dios son omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Y por qué nosotros somos un espíritu que tiene un alma que piensa y siente y un cuerpo que actúa. De tal manera que también es creer en su palabra, en sus promesas. Y como vimos en la promesa que le hizo a Abraham y que Sara se rió, la promesa se cumplió. No por el hecho de que Sara no creyó y se burló o se rió, falló la promesa de Dios.
Las promesas de Dios se cumplen por encima de cualquier circunstancia. En las enseñanzas de Jesús el Cristo podemos ver manifiestas esa transmisión que nos hizo a través de su palabra y que acabamos de ver en Marcos 11:23 y en Mateo 21:21. Ahora veamos qué significa esto. Se entiende que la fe es un don, porque ya vimos que es un don del Espíritu Santo, que ha sido infundido en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo del Dios Altísimo y Viviente. La fe es la única que nos puede conducir a actuar con la certeza, la convicción y la firme seguridad de que Dios habrá de protegernos donde quiera que vayamos, habrá de proveernos en todas nuestras necesidades y habrá de bendecirnos en nuestra comunicación con Él. Por eso necesitamos estar unidos a Dios, porque es la única manera de poder ser bendecidos. La fe es la creencia, es la certeza, la confianza o asentimiento que una persona tiene en relación con algo, con alguien. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias físicas que demuestren la verdadera existencia de aquello en lo que se cree. Por eso es tan complicado dirigir nuestra oración a un Dios que no vemos, a un Dios que es como el viento, neuma, espíritu. No tenemos forma de verlo, pero sí tenemos forma de experimentarlo, de sentirlo, de poder vibrar en esa dimensión de la fe que nace de la comunicación que nuestro espíritu tiene con el Espíritu Santo del Dios Altísimo y Viviente. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Por eso, Dios es fiel a sus promesas. No hay manera de que Dios no escuche una oración, por pequeña que sea, siempre y cuando esta oración nazca del corazón. Fe significa tener plena confianza, absoluta convicción, total certeza y seguridad. Entonces, cuando yo digo que Dios tiene una solución para los problemas que aquejan al mundo, tengo que estar confiado, seguro, tranquilo y en paz.